El éter puede tener varios significados dependiendo del contexto en el que se utilice. 1. En la física clásica, antiguamente, se creía que el éter era un medio hipotético que llenaba el espacio y a través del cual se propagaban las ondas electromagnéticas, como la luz. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, experimentos como el famoso experimento de Michelson-Morley sugirieron que este éter no existía y que las ondas electromagnéticas podían propagarse en el vacío del espacio. 2. En la química. El éter también puede referirse a un grupo de compuestos orgánicos que tienen un átomo de oxígeno unido a dos grupos alquilos. Uno de los éteres más conocidos es el éter etílico, que se utiliza a menudo como disolvente en laboratorios. 3. En la mitología griega, el éter, en la cosmología griega antigua, era considerado el quinto elemento, junto con la tierra, el agua, el fuego y el aire. Se pensaba que era el material del que estaban hechos los cielos y donde habitaban los dioses. Es importante especificar el contexto en el que se utiliza el término éter para poder proporcionar una definición precisa. En el contexto actual, el término éter tiene diversos significados y aplicaciones. 1. En la química. El éter se refiere a un grupo de compuestos orgánicos que tienen un átomo de oxígeno unido a dos grupos alquilos. Estos compuestos pueden utilizarse como disolventes en laboratorios y en la industria química. 2. En la medicina. El éter etílico, también conocido simplemente como éter, fue un anestésico comúnmente utilizado en cirugías en el pasado, aunque en la actualidad ha sido reemplazado por anestésicos más seguros y eficaces. 3. En la física moderna. La noción del éter como un medio a través del cual se propagan las ondas electromagnéticas fue abandonada en el siglo XX tras los experimentos de Michelson-Morley y el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein. Según esta teoría, no hay necesidad de un medio material para la propagación de la luz y otras ondas electromagnéticas en el espacio vacío. 4. En la cultura popular y la literatura, en algunos contextos literarios o artísticos, el término éter puede utilizarse de manera metafórica o poética para referirse a un elemento etéreo o espiritual. 5. En la cosmología moderna, no se considera que exista un éter como un medio en el espacio. La teoría del Big Bang y la relatividad general de Einstein proporcionan modelos matemáticos que describen la expansión del universo sin la necesidad de un éter. En resumen, el concepto de éter ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo y su significado y relevancia dependen del contexto específico en el que se utilice. En el ámbito esotérico y espiritual, el término éter puede tener diferentes interpretaciones y significados dependiendo de las creencias y tradiciones específicas. Aquí te proporciono algunas de las interpretaciones más comunes. 1. El éter como elemento espiritual. En algunas corrientes esotéricas y filosóficas, se considera que el éter es un quinto elemento que se sitúa por encima de los cuatro elementos clásicos: tierra, agua, aire y fuego. Se cree que el éter representa una dimensión más sutil y espiritual, a menudo asociada con la energía vital, la conciencia superior y la conexión con lo divino. 2. El éter como fuente de energía cósmica. En ciertas corrientes de pensamiento esotérico, se postula que el éter es una especie de campo de energía universal que permea todo el cosmos. Se cree que esta energía puede ser canalizada y utilizada para diversos propósitos, como la sanación energética, la meditación y la expansión de la conciencia. 3. El éter en la teoría de los cuerpos sutiles. Algunas tradiciones esotéricas consideran que el éter está relacionado con los cuerpos sutiles del ser humano, como el cuerpo astral o el cuerpo causal. Se piensa que estos cuerpos sutiles están compuestos de sustancias más finas que el cuerpo físico y están interconectados a través del éter. 4. El éter en la radiestesia y la radiónica. En ciertas prácticas esotéricas como la radiestesia y la radiónica, se postula la existencia de un campo de energía sutil, a menudo referido como éter, que puede ser detectado y manipulado para diversos fines, como la detección de energías nocivas o la armonización de espacios. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones son parte de sistemas de creencias esotéricas y no están respaldadas por evidencia científica. Cada tradición esotérica puede tener su propia definición y comprensión del éter, por lo que es esencial considerar el contexto cultural y filosófico en el que se utiliza este término. Cuando se habla del éter como elemento espiritual, se está haciendo referencia a una concepción metafísica o esotérica que postula la existencia de un quinto
elemento más allá de los 4 elementos clásicos de la antigüedad: tierra, agua, aire y fuego. Este quinto elemento, el éter, se considera como una sustancia o energía más sutil y espiritual que no tiene una manifestación física tangible. El éter en este contexto se asocia a conceptos como la energía vital, la conciencia superior y la conexión con lo divino o lo trascendental. Se le atribuye la capacidad de ser el medio a través del cual interactuamos con planos superiores de existencia, o dimensiones espirituales. Algunas creencias y tradiciones esotéricas sugieren que el éter es la matriz o substrato primordial de la creación, desde donde se manifiestan todas las formas de vida y energía. Se piensa que es el fundamento sobre el cual se construye la realidad física y que influye en la energía y la conciencia de todos los seres y cosas. Es importante tener en cuenta que esta concepción del éter como elemento espiritual no forma parte de la ciencia convencional y se encuentra en el ámbito de las creencias esotéricas, filosóficas y espirituales. Como tal, su interpretación y significado pueden variar según la tradición o la corriente de pensamiento que lo utilice. En ciertas corrientes esotéricas y filosóficas, se postula la existencia de un éter como una especie de campo de energía universal que permea todo el cosmos. Esta interpretación del éter lo considera como una fuente de energía cósmica que está presente en todas las cosas y que puede ser accesible o canalizada para diversos propósitos. Se cree que esta energía cósmica, a veces también referida como prana en algunas tradiciones orientales, es una forma de fuerza vital o energía vital que sustenta la existencia y la vitalidad de todo ser vivo. Se piensa que el éter cósmico puede influir en el equilibrio y la armonía de los sistemas físicos, mentales y espirituales. Algunas personas que siguen estas creencias utilizan prácticas como la meditación, la respiración consciente o técnicas de canalización para conectarse con esta supuesta fuente de energía cósmica. Se cree que al hacerlo, pueden experimentar beneficios en términos de bienestar físico, mental y espiritual. Es importante recordar que esta concepción del éter y la energía cósmica no está respaldada por la ciencia convencional y se encuentra en el ámbito de las creencias esotéricas y espirituales. Como tal, su interpretación y relevancia pueden variar según la tradición o la corriente de pensamiento que la utilice. En la teoría de los cuerpos sutiles, se postula la existencia de distintos niveles de existencia y conciencia más allá del cuerpo físico. Estos niveles se conocen como cuerpos sutiles y se cree que están compuestos de sustancias más finas y menos densas que el cuerpo físico. En este contexto, el éter puede ser considerado como un componente o sustancia que forma parte de estos cuerpos sutiles. Se le atribuye la función de ser el medio a través del cual estos cuerpos interactúan y se comunican entre sí, con el entorno espiritual o energético. El éter en la teoría de los cuerpos sutiles puede tener varias interpretaciones dependiendo de la tradición o la filosofía específica. Algunas creencias sugieren que el éter es el elemento más sutil y elevado que compone estos cuerpos, y que está asociado con la conexión espiritual y la expansión de la conciencia. Es importante tener en cuenta que estas concepciones sobre los cuerpos sutiles y el éter no están respaldadas por la ciencia convencional y se encuentran en el ámbito de las creencias esotéricas y espirituales. Como tal, su interpretación y relevancia pueden variar según la tradición o la corriente de pensamiento que las utilice. En la práctica de la radiestesia y la radiónica, el término éter se refiere a una supuesta energía o campo sutil que puede ser detectado y utilizado para diversos propósitos. Estas prácticas se basan en la idea de que existe un campo de energía sutil que interconecta todo en el universo y que puede ser detectado por ciertas personas sensibles o a través de instrumentos como péndulos o varillas de radiestesia. En la radiestesia, los radiestesistas utilizan herramientas como péndulos o varillas para detectar cambios en el flujo del éter, lo que supuestamente les permite obtener información sobre diferentes aspectos de la realidad, como la presencia de agua subterránea, objetos perdidos o incluso información sobre la salud de una persona. Por otro lado, en la radiónica, se postula que el éter puede ser manipulado y utilizado para influir en la salud, el bienestar y otros aspectos de la realidad. Los practicantes de la radiónica a menudo utilizan dispositivos específicos, como tableros o máquinas radiónicas, para canalizar y concentrar esta energía en un propósito particular. Es importante destacar que tanto la radiestesia como la radiónica son prácticas que no están respaldadas por la ciencia convencional y se encuentran en el ámbito de las creencias esotéricas. No hay evidencia científica que respalde la existencia del éter en el sentido en que se utiliza en estas prácticas.
Por lo tanto, su interpretación y uso están sujetos a la creencia y la práctica individual de quienes las emplean. La idea de cómo se propaga el éter en el mundo espiritual es una cuestión que pertenece al ámbito de las creencias esotéricas y no tiene una base científica demostrable. En las interpretaciones esotéricas, se postula que el éter, como una energía o sustancia sutil, se cree que permea y conecta todo en el universo a nivel espiritual. Aunque no hay evidencia científica que respalde esta noción, algunas tradiciones esotéricas sugieren que el éter se propaga a través de una especie de red o campo energético que interconecta todos los seres y elementos del mundo espiritual. Según estas creencias, el éter puede fluir libremente y ser manipulado o canalizado por prácticas como la meditación, la respiración consciente o técnicas de energía para propósitos espirituales o de sanación. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones están arraigadas en creencias esotéricas y no son reconocidas ni respaldadas por la ciencia convencional. Por lo tanto, su comprensión y relevancia son subjetivas y están determinadas por la filosofía o la tradición espiritual específica en la que se basan. En las creencias esotéricas, se postula que el éter se desarrolla y se manifiesta en las personas a través de procesos sutiles y energéticos, que van más allá de lo que percibimos a nivel físico. Estas creencias se basan en la idea de que cada ser humano está compuesto no solo de un cuerpo físico, sino también de diversos niveles de energía y conciencia que interactúan entre sí. A continuación, te proporcionaré una explicación detallada sobre cómo se cree que se desarrolla el éter en las personas según estas creencias esotéricas. 1. Los cuerpos sutiles. En el marco esotérico, se afirma que los seres humanos poseen múltiples cuerpos sutiles además del cuerpo físico. Estos cuerpos se entienden como capas o niveles de existencia que interactúan entre sí. Los cuerpos sutiles incluyen el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y otros, dependiendo de la tradición esotérica particular. 2. El cuerpo etérico y el éter. El cuerpo etérico es considerado como un campo de energía sutil que permea y rodea el cuerpo físico. Se postula que este cuerpo etérico es el portador o receptor de la energía vital, y es a través de este cuerpo que el éter se manifiesta en el individuo. Se cree que el éter es la sustancia que compone el cuerpo etérico y que conecta al individuo con las energías y fuerzas del universo. 3. La circulación de energía. Según estas creencias, el éter fluye a través del cuerpo etérico y se distribuye a lo largo de canales energéticos o meridianos. Estos canales son parte de un sistema sutil de circulación de energía que se asemeja al sistema nervioso y circulatorio del cuerpo físico, pero opera en un nivel más sutil. 4. Centros de energía. Chakras. En muchas tradiciones esotéricas, se enseña que existen centros de energía conocidos como chakras, que actúan como puntos de concentración y distribución de energía en el cuerpo. Se cree que estos chakras están interconectados con el cuerpo etérico y permiten la entrada y salida de éter y otras formas de energía. 5. Desarrollo espiritual. Según las creencias esotéricas, el desarrollo y la expansión del éter en una persona están vinculados al crecimiento espiritual y a la evolución de la conciencia. Se postula que a medida que una persona avanza en su camino espiritual, puede abrirse a una mayor recepción y utilización de la energía del éter para propósitos espirituales y de sanación. Es importante tener en cuenta que estas explicaciones están arraigadas en creencias esotéricas y no están respaldadas por la ciencia convencional. Por lo tanto, su interpretación y relevancia son subjetivas y están determinadas por la filosofía o la tradición espiritual específica en la que se basan. Según las creencias esotéricas y espirituales que postulan la existencia del éter como una energía sutil o un campo de fuerza universal, se sostiene que todas las personas poseen éter en algún nivel. En estas creencias, se piensa que el éter es una parte integral de la naturaleza de los seres humanos y está interconectado con su vitalidad y conciencia. Se considera que el éter es el vehículo a través del cual se experimenta y se conecta con dimensiones más elevadas de la existencia y la espiritualidad. Según esta perspectiva, todas las personas tienen la capacidad de interactuar con esta energía sutil, aunque algunas pueden ser más conscientes de ello o más sensibles a sus influencias que otras. Es importante tener en cuenta que estas creencias no están respaldadas por la ciencia convencional y se encuentran en el ámbito de las creencias esotéricas y espirituales. Como resultado, su interpretación y relevancia son subjetivas y están determinadas por la filosofía o la tradición espiritual específica en la que se basan.
En las creencias esotéricas y espirituales que postulan la existencia del éter como una energía sutil o un campo de fuerza universal, se argumenta que no solo los seres humanos, sino también los animales y todas las formas de vida, poseen esta energía. Se considera que el éter es una parte esencial de la vitalidad y la conciencia de todos los seres vivos, y que está presente en todas las formas de vida en la Tierra. Según esta perspectiva, el éter es el vehículo a través del cual se experimenta y se conecta con dimensiones más elevadas de la existencia y la espiritualidad, tanto para los seres humanos como para los animales. Sin embargo, es importante recordar que estas creencias no están respaldadas por la ciencia convencional y se encuentran en el ámbito de las creencias esotéricas y espirituales. Por lo tanto, su interpretación y relevancia son subjetivas y están determinadas por la filosofía o la tradición espiritual específica en la que se basan. En las creencias esotéricas y espirituales que postulan la existencia del éter como una energía sutil o campo de fuerza universal, se atribuyen una serie de consecuencias positivas asociadas con su presencia y manipulación. Es importante recordar que estas creencias no están respaldadas por la ciencia convencional y son parte de sistemas de creencias esotéricas y espirituales. Aquí hay algunas de las posibles consecuencias positivas asociadas con el éter según estas creencias. 1. Mayor vitalidad y energía. Se cree que trabajar con el éter puede aumentar la vitalidad y la energía de una persona, promoviendo así un sentido de bienestar y vitalidad física. 2. Bienestar mental y emocional. Se postula que el éter puede contribuir a un estado mental y emocional más equilibrado y tranquilo, facilitando la claridad de pensamiento y la estabilidad emocional. 3. Facilitación de la sanación. En algunas creencias, se sugiere que el éter puede ser utilizado en prácticas de sanación energética para promover la recuperación física y emocional. 4. Desarrollo espiritual. Se afirma que trabajar con el éter puede facilitar el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia, permitiendo una mayor conexión con dimensiones espirituales o trascendentales. 5. Aumento de la intuición y percepción. Algunas creencias sostienen que el éter puede potenciar la intuición y la percepción extrasensorial, lo que podría conducir a una mayor sensibilidad a las energías sutiles y a una mayor capacidad de comprensión intuitiva. 6. Facilitación de la meditación. Se argumenta que el éter puede ser un medio que facilite la práctica de la meditación, permitiendo una mayor profundización y conexión en la experiencia meditativa. Es importante subrayar que estas afirmaciones están arraigadas en creencias esotéricas y espirituales y no están respaldadas por la ciencia convencional. La interpretación y relevancia del éter y sus posibles consecuencias positivas son subjetivas y están determinadas por la filosofía o la tradición espiritual específica en la que se basan. En el contexto de las creencias esotéricas y espirituales que postulan la existencia del éter como una energía sutil o campo de fuerza universal, también se pueden mencionar posibles consecuencias negativas asociadas con su presencia y manipulación. Nuevamente, es importante recordar que estas creencias no están respaldadas por la ciencia convencional y forman parte de sistemas de creencias esotéricas y espirituales. Aquí hay algunas de las posibles consecuencias negativas asociadas con el éter según estas creencias. 1. Sobrecarga energética. Se sugiere que trabajar en exceso con el éter o manipularlo de manera inadecuada podría llevar a una sobrecarga energética, lo que podría manifestarse como ansiedad, agitación o desequilibrio emocional. 2. Desconexión de la realidad física. En algunas interpretaciones esotéricas, se advierte que una excesiva focalización en el éter podría llevar a una desconexión de la realidad física y material, lo que podría interferir en la capacidad de funcionar en el mundo cotidiano. 3. Inestabilidad emocional o mental. Se argumenta que una manipulación inapropiada del éter podría desencadenar desequilibrios emocionales o mentales, especialmente si no se realiza de manera adecuada o con la guía de un practicante experimentado. 4. Experiencias espirituales intensas o perturbadoras. En ciertas creencias, se advierte que trabajar con el éter podría llevar a experiencias espirituales intensas o incluso perturbadoras, lo que podría causar confusión o malestar si no se está preparado para ellas. 5. Interferencia con la salud física. Se sugiere que una manipulación inadecuada del éter podría tener un impacto negativo en la salud física, ya sea a través de un desequilibrio energético o por una mala gestión de la energía. Es importante enfatizar que estas afirmaciones están arraigadas en creencias esotéricas y espirituales, y no están respaldadas por la ciencia convencional.
La interpretación y relevancia del éter y sus posibles consecuencias negativas son subjetivas y están determinadas por la filosofía o la tradición espiritual específica en la que se basan. Siempre es importante abordar estas prácticas con precaución y, en caso de duda, buscar la orientación de profesionales experimentados y confiables en el campo de las creencias esotéricas. Un testimonio de éter se refiere a un relato o experiencia personal de alguien que afirma haber experimentado o trabajado con el éter en el contexto de creencias esotéricas o espirituales. Estos testimonios son relatos subjetivos y están basados en las experiencias individuales de las personas que participan en prácticas esotéricas. Por ejemplo, un testimonio de éter podría describir experiencias positivas como una sensación de vitalidad aumentada, una mayor claridad mental, un sentido de conexión espiritual o mejoras en la salud física y emocional después de trabajar con el éter. Del mismo modo, también podría incluir experiencias menos positivas, como sensaciones de desequilibrio energético o dificultades para integrar las experiencias espirituales. Es importante recordar que los testimonios de éter son subjetivos y están arraigados en las creencias y experiencias individuales de las personas. No están respaldados por la ciencia convencional y deben tomarse como expresiones de creencias personales y experiencias subjetivas dentro del contexto de las prácticas esotéricas. Cualquier persona interesada en explorar o trabajar con conceptos como el éter debe hacerlo con precaución, si es necesario, buscar la guía de profesionales experimentados y confiables en el campo de las creencias esotéricas y espirituales. En resumen, según las creencias esotéricas y espirituales que postulan la existencia del éter como una energía sutil o campo de fuerza universal, se pueden extraer varias conclusiones. 1. El éter como energía sutil. En estas creencias, el éter se considera una forma de energía sutil y universal que permea todo en el cosmos. Se piensa que es el medio a través del cual se experimenta y se conecta con dimensiones más elevadas de la existencia y la espiritualidad. 2. Interconexión de todo. Se argumenta que el éter es una fuerza unificadora que conecta a todos los seres y elementos del universo. Se cree que esta interconexión subyace en todas las formas de vida y en la realidad en su conjunto. 3. Potencial para la sanación y el bienestar. Según estas creencias, trabajar con el éter puede tener efectos positivos en la salud y el bienestar, tanto a nivel físico como mental y espiritual. Se afirma que puede contribuir a la vitalidad, la claridad mental y emocional, y facilitar la sanación energética. 4. Desarrollo espiritual y expansión de la conciencia. Se postula que el éter puede ser un camino para el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia. Se cree que puede facilitar la conexión con dimensiones espirituales o trascendentales, y promover la evolución espiritual. 5. Precaución y guía. Se enfatiza la importancia de abordar la manipulación y trabajo con el éter con precaución, y si es necesario, buscar la guía de profesionales experimentados y confiables en el campo de las creencias esotéricas y espirituales. Es esencial recordar que estas conclusiones están arraigadas en creencias esotéricas y no están respaldadas por la ciencia convencional. Por lo tanto, su interpretación y relevancia son subjetivas y están determinadas por la filosofía o la tradición espiritual específica en la que se basan. Siempre es importante abordar estas prácticas con precaución y discernimiento.